hoy, ataques de Israel en el sur del Líbano dejan un muerto a pocos días del viaje del Papa León XIV a la capital libanesa. Centros médicos de Gaza retoman la campaña de vacunación infantil para más de 40.000 niños, mientras continúan los intercambios de cuerpos entre Israel y Hamás en medio de un frágil alto el fuego. El Senado de Estados Unidos aprueba un acuerdo para reabrir el gobierno tras 41 días de cierre. El proyecto pasó a la Cámara de Representantes. Este domingo los chilenos van a las urnas para elegir a un nuevo presidente y parlamentarios. Los obispos del país dan criterios para fortalecer un electorado informado y responsable. De Roberto a León se titula un libro que revela el lado humano y espiritual del Papa León XIV a través de anécdotas de su vida. Le contamos más en entrevista con su autor, quien es amigo cercano del Santo Padre. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, y con los televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos como siempre en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Martín de Tours, patrono de la Guardia Suiza Pontificia, iniciamos con noticias del Líbano, donde se mantienen las tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, en un contexto que preocupa a la población civil y al gobierno del país. Todo ocurre a pocos días del esperado viaje del Papa León XIV a este país, donde se reunirá con autoridades locales. Los detalles en el siguiente informe. Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron a un automóvil este lunes en el sur del Líbano. Una persona murió. Los ataques israelíes buscan acabar con el grupo militar Hezbollah. Los enfrentamientos entre ambos iniciaron luego del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Hezbollah disparó cohetes contra Israel en apoyo a la Franja de Gaza. Israel respondió con bombardeos. El año pasado llegaron a un alto el fuego, negociado por Estados Unidos, pero por estos días se acusan mutuamente de violar el pacto. El gobierno libanés también apoya el desarme de Hezbollah, pero indica que los ataques israelíes están afectando a la población civil. Dado que el Líbano ha utilizado todos sus medios de presión sobre Israel para disuadirlo de violar la soberanía y los acuerdos internacionales del Líbano, la opción de negociación es la única opción factible para detener los ataques y el ataque de personas y propiedades inocentes. La semana pasada, varias familias se despertaron asustadas por una casa destruida en los ataques de Israel. Mi familia recibió una llamada y se les dijo que evacuara la casa, diciendo que había una casa terrorista al lado de la nuestra. No estaba en casa en ese momento. Vine más tarde y descubrí que la casa había sido golpeada por un ataque aéreo. Como puedes ver, el daño es grave. Esto se dio tras una declaración de Hezbollah en el que instó al gobierno libanés a no entrar en negociaciones con Israel, informa The Associated Press. El gobierno israelí señala que sus ataques están dirigidos a funcionarios de Hezbollah y su infraestructura. Todo esto se produce a pocos días del viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y el Líbano, programado para este fin de mes. El domingo 30 de noviembre, el pontífice llegará a Beirut, capital del Líbano, y se reunirá con las autoridades del país. Espíritu Santo. Vamos con noticias desde Gaza, donde continúan los esfuerzos por mantener los servicios esenciales para los más de 2 millones de palestinos en medio de la crisis producto de la guerra. Las autoridades locales retomaron una campaña de vacunación infantil, mientras siguen los intercambios de Israel y Hamás bajo un frágil alto al fuego. Veamos lo último. Con sus bebés en brazos, decenas de madres palestinas esperan los centros médicos en Gaza para vacunar a sus pequeños. El Ministerio de Salud de Gaza informó que la campaña de vacunación tiene como fin proteger contra enfermedades prevenibles como el sarampión, la poliomielitis y la meningitis, después de que meses de guerra interrumpieron las vacunaciones rutinarias. Esperan vacunar a unos 40.000 niños menores de 3 años. Estamos administrando las vacunas según el calendario establecido para cada niño. Hubo una participación muy alta el primer día de la campaña de vacunación. Algunas madres desplazadas estaban decididas a que sus bebés fueran vacunados. Vine a ponerle a mi hijo la vacuna del primer mes. Debido a las condiciones en las que vivimos, temía no poder vacunarlo. Estamos rodeados de aguas residuales. La vacuna de 2 meses es importante porque protege contra 8 enfermedades. Además, tenemos problemas ambientales de alcantarillado y basura en las calles. Mientras tanto, el sábado, el grupo terrorista Hamás entregó a Israel el cuerpo de un nuevo rehén identificado como Lior Rudaev. Murió luchando contra Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023. El domingo 9 de noviembre también fue entregado el cuerpo de Hadar Goldin,
un soldado muerto en Gaza en 2014. El soldado israelí de 23 años murió 2 horas después de que entrara en vigor un alto el fuego aquel año entre Israel y Hamás. En agosto del 2014, después de que secuestraran a Hadar y gritáramos que no debíamos abandonar Gaza sin traerlo de vuelta, nos quedó claro que el Estado de Israel no abandonaría a sus soldados. Tardamos 11 años en traerlo de vuelta. Con estas devoluciones, aún quedan 4 cuerpos de rehenes israelíes por entregar. Israel devolvió este lunes los restos de 15 palestinos a Gaza, según el acuerdo negociado por Estados Unidos, donde por cada rehén israelí fallecido que se entrega, Israel libera 15 cuerpos. El alto el fuego continúa. Los palestinos desplazados siguen luchando en el centro de Gaza, viviendo en circunstancias difíciles en un territorio que ha quedado reducido a escombros. La ayuda y los suministros han entrado en el territorio palestino, pero siguen siendo insuficientes para los más de 2 millones de residentes. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que más de 69.000 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y Hamás. Tras semanas de cierre de gobierno, el Senado de los Estados Unidos respaldó un paquete de financiamiento que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país. El texto pasó a la Cámara de Representantes para su aprobación final. A continuación, veamos el informe de EWTN News Nightly para saber cuáles fueron las negociaciones que se dieron para la reapertura del gobierno. Entiendo que no todos mis colegas demócratas estén satisfechos con este acuerdo, pero esperar otra semana u otro mes no daría un mejor resultado. Espero que los republicanos se sienten a la mesa en las próximas semanas. Espero que la Casa Blanca se siente a la mesa y si deciden no hacerlo, serán responsables de los desastrosos aumentos de las primas que seguirán subiendo. A continuación se enumeran los puntos principales del proyecto de ley de financiación provisional, gobierno financiado hasta el 30 de enero de 2026, lo que incluye a los trabajadores públicos. Financia el Departamento de Agricultura, las prestaciones a los veteranos, los salarios de los militares y los contratistas durante todo el 2026. Revierte los despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre y prohíbe futuros despidos hasta el 30 de enero de 2026. El senador demócrata Tim Kaine de Virginia, que cruzó las líneas del partido, dice que el acuerdo es bueno para los casi 1 millón de trabajadores federales y militares de su estado. El acuerdo requiere una votación sobre las subvenciones de Obamacare a mediados de diciembre. El senador Kaine añade que ahora se presiona a los republicanos para que se ocupen de la sanidad. Si no arreglan esto, mi predicción es que van a considerar la noche del martes pasado como una buena noche, en comparación con lo que van a ver el año que viene. El portavoz Mike Johnson dice que agradece que un grupo de demócratas haya recuperado el sentido común. Después de 40 días de vagar por el desierto y hacer sufrir innecesariamente al pueblo estadounidense, algunos senadores demócratas han dado un paso al frente para poner fin al dolor. Parece que nuestra larga pesadilla nacional está a punto de terminar. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dice que millones de personas seguirán obligados a pagar cantidades astronómicas por sus primas de Obamacare. No vamos a apoyar un proyecto de ley de gastos republicano partidista que siga destrozando la asistencia sanitaria del pueblo estadounidense. Quiero que mis compañeros demócratas continúen luchando por las familias trabajadoras para que 20 millones de ellas no vean duplicadas sus primas de seguro médico en virtud de la ley de asistencia asequible y 15 millones no se vean privadas de la asistencia sanitaria. Sí, y por cierto, creo que cada vez hay más republicanos que comprenden que están jugando una mano perdedora. Para los que vivimos en democracia, las elecciones en las cuales se eligen autoridades, el presidente, por ejemplo, o miembros del Congreso, son una responsabilidad moral de primer orden, en las que debemos participar justamente de manera informada y consciente. Para poder cumplir mejor con esa tarea, esa responsabilidad, los obispos de Chile han brindado una declaración de principios que deben tener presentes los que profesan la fe católica y también cualquier persona de buena voluntad de cara a las elecciones próximas en ese país. Para saber más al respecto, estamos con Monseñor Juan Ignacio González. Él es obispo de San Bernardo y nos habla desde San Bernardo en Chile. Monseñor, bienvenido al programa. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando a través de WTN. Sí, efectivamente, a finales de los días de mes de octubre, el Comité Permanente, en nombre de toda la Conferencia Episcopal, sacó una declaración, como hacemos habitualmente ante los procesos eleccionarios, y cuyo objetivo, como acabas de decir tú, precisamente es ayudar a la gente a discernir
y a descubrir qué es lo que debe hacer cada uno en conciencia frente a la elección que tenemos por delante, que es muy trascendente para el país porque se elige al presidente de la República, se elige la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados y Diputadas. Nosotros hemos vuelto sobre la idea de que primero el voto, siendo obligatorio, es una obligación moral, por lo tanto nadie puede exceptuarse, a menos que haya una razón verdadera de peso. Y hemos puesto el acento en los temas que ya hace años ya el Papa Benedicto y después también el Papa Francisco y que son ya parte del magisterio de la Iglesia, se les ha llamado no negociables, es decir, la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural, que incluye por lo tanto el rechazo absoluto al aborto directo, al aborto en cualquiera de sus situaciones y a la eutanasia, que son ambos, Eddie y nuestros amigos de WTN, que lo tengamos presente, leyes que están siendo tramitadas en este momento y propuesta por el actual gobierno del presidente Boric ante nuestro Parlamento. No sabemos cuál va a ser el destino. Tenemos el aborto en 3 causales y ahora quieren pasar al aborto libre, es decir, sin causales, sino que solamente con plazo. Y hay una ley que se está votando en el Senado, se está discutiendo en el Senado, no se ha votado todavía, que es sobre eutanasia. Después, evidentemente, el segundo tema es el tema relativo a la educación, ¿no es cierto? Perdón, a la familia. La familia está formada por un hombre y una mujer que integran lo que en el mundo occidental hemos llamado siempre el matrimonio, y por lo tanto otras formas de unión no son en sentido estricto matrimonio, y tenemos que tener un Estado y unos candidatos y unos presidentes y todas autoridades que verdaderamente crean en la familia y al creer en la familia la apoyen. Chile tiene un problema gravísimo en esta materia porque más de un 70% de los niños que nacen en el país nacen fuera de la unión legal o matrimonial entre sus padres. Y la tercera cosa que también está en tela de juicio y ha estado en tela de juicio todos estos años es la enseñanza. Reafirmamos una vez más lo que el mismo Papa nos ha dicho recientemente, la libertad de enseñanza es un elemento esencial de la doctrina social de la Iglesia, particularmente en la capacidad que tienen que tener los padres para escoger la educación de sus hijos y adherirse a los proyectos educativos que tienen los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados. En otro punto, decimos que también hay otros elementos que son importantes, quizás no de la densidad de los primeros, pero son muy importantes en Chile, que son precisamente la seguridad, que haya verdadera participación, que haya respeto a los derechos humanos, que haya un sistema que se camine a un sistema en que los adultos mayores puedan ser mejor tratados, sobre todo en el tema de las pensiones, y una serie de otros puntos que son importantes. Por ejemplo, hemos tenido, como tú sabes, y lo hemos comentado ya, muchos casos de corrupción en el ámbito estatal, también en el privado, pero en el estatal, con plata que son de todos nosotros, y hay que fijarse que las personas que vamos a elegir, tanto para el cargo de presidente, Senado y Cámara de Diputados, sean hombres y mujeres íntegros. Como usted dice, monseñor, es un momento en el que hay que conscientemente acudir a cumplir con este deber. Y una cosa que decía nuestra fundadora, la Madre Angélica, si los católicos fueran verdaderamente católicos conscientes en sus acciones, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Qué importante que esta formación que ustedes están brindando justamente informe la elección de las siguientes autoridades en Chile. Hemos querido citar especialmente al Papa León en algo que aquí ha sido motivo de mucha discusión. No hay separación en la personalidad de una figura pública. No existe el político por un lado y el cristiano por otro. Aquí hay una serie de parlamentarios, sobre todo senadores, que se declaran incluso católicos, que están apoyando la eutanasia. Y esa es una cuestión increíble, pero tienen nombre y apellido, no es el caso de singularizarlo aquí, pero realmente uno dice, bueno, buscar personas, hombres y mujeres íntegros, coherentes. Eso es lo que necesitamos en Chile.
Y por eso es tan importante que la Iglesia cumpla con su labor docente, justamente de iluminar las conciencias en momentos como este. Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Saludos. Nos vamos a una pausa, pero al volver. De Roberto a León se titula un libro que revela el lado humano y espiritual del Papa León XIV a través de anécdotas de su vida. Le contamos más en entrevista con el autor, quien es amigo cercano del Santo Padre. Además, inauguran en Caracas, Venezuela, una nueva capilla dedicada a la Virgen María de Satanudos, un espacio de fe, esperanza y oración para los venezolanos en tiempos de dificultad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy nos acompaña Armando Lovera, periodista y amigo cercano del Papa León XIV, autor del libro De Roberto a León, presentado hace menos de un mes en el Vaticano, una obra que revela el lado más humano y espiritual del Santo Padre. Armando Lovera, bienvenido a EWTN Noticias. Buenas tardes, gracias. Señor Armando, cuéntenos, ¿en qué circunstancias conoció al Papa León? La primera vez que le vi fue en Colombia, en 1991. Yo soy de Iquitos, Perú. Sentí inquietud por ser también agustino misionero y me mandaron a Colombia. Y allí pues vi por primera vez a Robert Prevost, que llegaba como maestro formador de los chicos de Trujillo, de Apurímac, iban al noviciado. Y ahí sucedió nuestro primer encuentro. ¿Y qué lo inspiró a escribir este libro sobre la vida del Papa León XIV? En primer lugar, me mueve mucho un sentimiento de agradecimiento por todo lo que significa él en mi vida, por su tiempo de formación dedicado a muchos jóvenes, pero me sentí muy querido. Y por otro lado, pues una misión de querer ofrecer una imagen cercana de alguien que hoy en día tiene un ministerio muy, muy grande, como es ser el pastor de la iglesia, sucesor de Pedro. ¿Cómo ha visto usted la espiritualidad y la humildad también del Papa reflejadas en su vida diaria, ¿no? En el momento de que usted también ha tenido la oportunidad de convivir con él? Desde pequeño, él entró al seminario menor de los agustinos y desde entonces pues vivió o bebió también de las fuentes de la espiritualidad agustiniana, vivió según la espiritualidad agustiniana. Estas se resumen en pocas palabras: tener un corazón y una sola alma orientados hacia Dios, en el servicio a la iglesia, en la formación de comunidad. Y eso lo vivió desde pequeño y nunca ha dejado de ser su forma de ser. Disculpa la redundancia. Quiero decir que son mimbres que han tejido su personalidad, su modo de ser ante el mundo. Y creo que eso es lo que ha compartido en todo su ministerio y considero que eso fue también, digamos, algo decisivo, algo importante para que lo eligieran como sucesor de Pedro. En el libro se mencionan momentos difíciles, incluso el día que fue dado por muerto. ¿Cómo fortalecieron esos hechos su fe? Pues hubo dos cosas. Primero, la disponibilidad o la disposición para ir en ayuda o en auxilio o en socorro o en echar una mano a quien lo pide. Fue un amigo que falleció después de Año Nuevo. En medio de todo lo que significa fiestas de Navidades y Años Nuevos, tuvo que hacer muchos kilómetros para llevar el cuerpo de este amigo hasta donde estaban sus padres, en el norte, en Piura. Y por cuestiones de burocracia, el nombre quedó mal apuntado o se apuntó en otro lado. Un periodista en Trujillo pues puso la noticia de que quien había fallecido en el accidente en lugar del seminarista era el padre Roberto. Entonces la gente, sobre todo de los sectores más vulnerables, se acercaron con periódico en mano a la casa de los agustinos a dar el pésame y a pues expresar consuelo a los agustinos. Cuando llamaron a la puerta se sorprendieron cuando él salió y se alegraron muchísimo. Para mí fueron dos notas que recalco en el libro. Primero, como ya dije, la disponibilidad del padre Roberto hacia sus amigos y por otro lado, el cariño de la gente hacia él. ¿Y qué mensaje de fe cree que el testimonio del Papa, ¿no? Y desde su libro ofrecerá hoy a los católicos? Pues es una invitación a, por un lado, dar gracias a Dios, que es un Dios de sorpresas,
En segundo lugar, pues pedir mucho por los ministerios dentro de la iglesia, porque no dejan de ser llamadas y no dejan de ser también responsabilidades que exigen muchas renuncias. En este tiempo, con su silencio, con su escuchar a los demás, creo que nos está pidiendo que seamos pues cordiales con el otro, dar tiempo a que el otro se exprese, un poco mordernos la lengua para dejar que el Señor se manifieste también en la opinión del otro, porque hay dos puntos que siempre me ha llamado la atención de él. Primero, pues la disposición hacia el otro, y en eso llevaba también pues darle tiempo a que se exprese cada uno, no atosigarlo. Entonces tiene una pastoral de escucha más que de enseñanza, porque hay que descubrir en el otro también la presencia de Dios o lo que Dios te está llamando. Ese sería uno. Y lo segundo es pues la búsqueda de la unidad. En la búsqueda de la unidad, evidentemente, hay una cuestión muy que le ha agarrado, ¿no? Que es el tema de la paz. De hecho, cuando él sale en el balcón en su primera bendición, nos dice a todos la paz de Cristo, ¿no? La paz del Señor resucitado, y que seamos portadores de esa paz, que confiemos en la mano de Dios, que también como Dios nos da la mano, también echemos la mano a los demás. Creo que se trata de tener, por un lado, la apertura a la paz del Señor y segundo, la disposición de transmitir esa paz a los demás. Así es, sin duda características que van a inspirar a la iglesia y a los fieles en estos tiempos. Armando Loera, muchas gracias por la entrevista y cuéntenos dónde pueden adquirir el libro. Pues el libro en Europa, hablo de Europa porque estoy en Europa, se puede conseguir por Amazon y en la web del Grupo de Comunicación Loyola. Muy pronto estará para la versión inglesa. La casa editorial Liturgical Press se va a encargar de ello y me comentan que muy pronto estará en el mercado para que lo puedan comprar. En otras noticias, el Papa León XIV alertó sobre las nuevas adicciones juveniles ligadas al uso excesivo del Internet y la tecnología. En un videomensaje a la 7ª Conferencia Nacional sobre Adicciones, organizada por el Gobierno de Italia, del 7 al 8 de noviembre, el Santo Padre hizo un llamado a la comunidad y padres de familia con propuestas para la prevención. Escuchemos su mensaje. En los últimos tiempos, a las adicciones como las drogas y el alcohol, que siguen siendo las más prevalentes, se han sumado nuevas formas debido al creciente uso de Internet, ordenadores y teléfonos inteligentes. Un uso excesivo a menudo desemboca en adicciones con consecuencias negativas para la salud. Estas tienen que ver con el juego compulsivo y las apuestas, con la pornografía, con la presencia casi constante en las plataformas del mundo digital. El aumento del consumo de drogas, el recurso a las ganancias fáciles mediante las máquinas tragamonedas, su faceta en Internet, que también incluye contenidos nocivos, demuestran que vivimos en un mundo sin esperanza, donde faltan propuestas humanas y espirituales vigorosas. Por lo tanto, hay que apreciar y alentar los esfuerzos de los padres de familia y de las diversas agencias educativas como la escuela, las parroquias y los oratorios, destinados a inspirar en las jóvenes generaciones los valores espirituales y morales para que se comporten como personas responsables. Los adolescentes y los jóvenes necesitan formar su conciencia, desarrollar su vida interior y establecer relaciones positivas con sus compañeros y un diálogo constructivo con los adultos para convertirse en artífices libres y responsables de su propia existencia. Las instituciones del Estado, las asociaciones de voluntariado, la Iglesia y la sociedad en su conjunto están llamadas a percibir en estos jóvenes una petición de ayuda y una profunda sed de vivir, para ofrecerles una presencia atenta y solidaria que los invite a un esfuerzo intelectual y moral y les ayude a forjar su voluntad. E che li aiuti a forgiare la loro volontà, le opportunità di lavoro. Las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida sana, la dimensión espiritual de la existencia. Este es el camino de la prevención de las adicciones. Inspirada en la historia de una pareja alemana que logró salvar su matrimonio con la ayuda de la Virgen de Satanudos, en Venezuela hay una capilla en honor a esta advocación que ofrece a los fieles un lugar de oración y esperanza en medio de la crisis que atraviesa el país. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Desde hace muy pocos meses existe en Caracas un lugar en el que los fieles católicos pueden venir a poner a los pies de la Madre de Dios las intenciones más profundas de su corazón. Nos encontramos en el nuevo santuario dedicado a la Santísima Virgen Desatadora de Nudos,
Desde aquí, el padre José Ángel Torres, sacerdote paulino y principal promotor de esta devoción mariana en Venezuela, nos cuenta la historia del lugar y la importancia que podría llegar a tener para el futuro del país. Gracias al impulso del padre Torres, desde mayo de este año la nueva capilla se ha convertido en un lugar muy especial de oración y gracias. Y yo le prometí a la Virgen Santísima que si en tiempos de pandemia ninguno de nuestros hermanos, sacerdotes, religiosos, cooperadores y amigos morían, yo le construiría una capilla a ella. Y así fue. Algunos se enfermaron, pero nadie murió a causa del COVID. Siguiendo la tradición asociada a esta devoción, en el santuario se pueden colocar frente a la imagen de la Santísima Virgen cintas blancas con peticiones y cintas de colores como acción de gracias. Los peregrinos escriben los nudos de sus vidas en las blancas, pidiendo a la Virgen que los desate con su intercesión maternal. No sabía de la Virgen de Satanudo, hice mis peticiones y mira, poco a poco se han ido desatando los nudos de mi vida. Y es muy importante porque todos tenemos nudos en nuestras vidas y necesitamos soltar y darle gracias infinitas a la Madre de Jesús y Madre nuestra. La imagen de la Santísima Virgen de Satanudos en la capilla caraqueña presenta diversos símbolos que la relacionan con Venezuela, entre ellos el color de sus vestidos, que son los mismos del tricolor nacional. En el santuario se celebra la misa todos los días de la semana. Y la Virgen de Satanudo pues nos ha demostrado, sobre todo aquí, que tengo atrás toda esa cantidad de cintas de colores, ¿verdad? Que ella nos oye y que ella intercede por cada uno de nosotros ante su Hijo o ante el Padre, para que esos problemas que tenemos, bien sea pequeños o grandes, los podamos resolver. Creo que hay una necesidad espiritual, hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de acercarnos, hay una necesidad de confiar y de creer realmente que Dios obra portentosamente en nuestra vida y lo hace de una manera muy especial a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen que es la Inmaculada Desatadora de Nudos. El padre Torres señala que la mejor manera de apoyar al santuario es visitándolo y participando de las actividades, no como una especie de moda, sino como un verdadero compromiso con Jesucristo, la Santísima Virgen y la Iglesia Católica. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.